Bueno, entonces, Maxi, ¿hace cuánto queríamos hacer esto? Y creo que desde que nos conocemos. Que es hace unos años ya, ¿no? Sí, hace no tanto, pero claro, no teníamos micrófonos mutuos para hablar. Siempre se dieron nuestras charlas si bien planeamos muchas veces encontrarnos en nuestras casas o en alguna cancha, la de Progreso, la de Racing. O en un café. O en un café, siempre se dio o en librerías o en cafés. Es verdad. Y siempre casual, no sé si estamos como en un ratio de 90% casual, 10% buscado, porque creo que una vez arreglamos de vernos en tal lado, pero siempre es o venías al mercado, donde está la librería en la que trabajaba, o nos cruzamos casualmente, no sé, en Café Doré o en alguna cafetería. Muchas cosas nos llevaron a establecer este vínculo. Una de ellas es el café, ¿cierto? Pero el café en un contexto... ustedes saben que lo conocen a Maxi, es de alguna manera integrante de la casa, estás en otros programas como columnista hablando de los podcasts, que es un formato en que te has metido no solamente con tu podcast Gastropolítica, sino te has vuelto a alguien como una guía dentro del mundo de los podcasts. Pero a mí lo que más me interesa, y estás haciendo tu podcast que ha sido reconocido en el mundo, te ha ido muy bien, has viajado, haces unas presentaciones donde, en este caso concreto, en este momento, estás haciendo en Magma próximamente, en estos días. Este miércoles hago la tercera de este ciclo. Es el increíble viaje de la planta de café, que es una historia botánica de cómo el café dominó al ser humano. Pero bueno, es eso, es gastropolítica en vivo, con el desafío de hacer algo que es como muy editado, que es mi podcast, y defenderlo en persona, que es un evento raro para mí. Me costó mucho dar ese salto y me ayudó mucho la sala. Me ayudó mucho esa cuestión de que sea casi como una proyección cerebral, porque es una sala inmersiva en que tenés 3 paredes y un espejo y puedes jugar con cada uno de ellos. O sea, entonces, yo que soy muy disperso por naturaleza y creo que todos pensamos muchas cosas en simultáneo, pero a mí, no sé, se me hace muy obvio esa dispersión. Esa cuestión de poder agarrarme de lo visual para pensar me resultó fascinante y dije, es por acá, empiezo a hacer esto que no pensaba hacer en vivo acá, y ya es el 4º año que hago. Decime una cosa, porque después nos queremos meter de lleno en el centro de nuestra charla, pero el miércoles la haces ahí en la sala Magma. ¿No hay entrada ya? Ahí quedan entradas en ticketfacil.uy, pueden entrar a Gastropolítica en vivo y ahí quedan algunas entradas. Es un espacio chico, son 50 entradas, las 2 anteriores se agotaron, ahora quedan unas poquitas. Para que la gente sepa, la que nos está escuchando, si no ha ido a lo de Maxi, en esa sala Maxi expone esta idea de cómo esta semilla, digamos, conquistó primero la civilización occidental, pero bueno... Primero la oriental, primero el mundo árabe. Primero el mundo árabe, ahí en el Cuerno de África, ¿no? Etiopía y también el mundo africano, y después cómo nos conquistó a todos. Pero la gente lo que va a ver es, en esas pantallas y contado por ti, el viaje de la semilla y cómo la semilla se convirtió en lo que se convirtió y en qué nos convirtió a nosotros, ¿no? O sea, eso es una parte de lo que la gente se va a encontrar ahí. ¿Es el 4º año que haces esto ya? Sí, lo hice 3 años en Magma primero lo hacía con un compañero cafetero y un compañero del mundo del vino, hacía café, vino y gastropolítica. Claro. Y lo que me ha pasado es que a medida que fui viajando con Gastropolítica a festivales o a presentaciones solo con el podcast, tuve que armarme un formato propio, en formato de charla. Y me gusta porque tiene como esa cosa de construcción modular, de decir, le cerceno una parte, pero sigue siendo lo mismo, que tiene mucho que ver con las plantas también, por esta cuestión de una planta vos le puedes cercenar una parte y sigue siendo, le puedes cortar el individuo, pero seguimos siendo de la misma planta. Entonces, claro, a donde voy, y yo este formato, ahora voy a ir a Madrid y a Barcelona y lo voy a hacer de maneras distintas, en tiempos distintos. Esta charla está en torno a 1h30, pero me puedo presentar en un lugar de media hora, 40 minutos, y es algo que he aprendido sobre la marcha, haciéndolo, que es una de las cosas lindas que me ha dado el podcast, que es enfrentarme a cosas que yo no sospechaba que podía hacer. Por ejemplo, presentarme frente a gente. Yo siempre pensé mi vida creativa detrás de la cámara, detrás del micrófono, escribiendo, produciendo, pero nunca siendo el que ejecuta. Esto me llevó a, en un momento, decir, me puedo parar frente a gente y hablar,
me ha abierto las puertas de la docencia. Yo ahora estoy dando clases, empecé la semana pasada también por tercer año en un máster de periodismo gastronómico en España, pero que es internacional online, y nunca había dado docencia en mi vida. Me ofrecieron eso y a partir de ahí se abrieron también, se ramificaron cosas hacia algo que nunca sospeché que quería ser docente. Es muy curioso cómo contás ese devenir tuyo, porque si te lo pones a pensar, de alguna manera lo que estás haciendo también es como el formato de radio donde empezamos a hacer cosas, ¿no? Que es una plataforma donde uno explora historias, ideas, lecturas, vas mezclándolo y vas dialogando con gente que en el caso de la radio o de la tele no la estás viendo, no la tenés presente como en el escenario, pero que de alguna manera la comunicación se tiene que dar y cuando decís esto que no estabas acostumbrado a poner la cara y el cuerpo, ¿hubo un salto en tu confianza para hacer eso? ¿Tuviste que hacer un salto? Y quizás sí, o sea, sí hubo una cosa de decir, bueno, estas historias funcionan de la manera en que hago, digo, bueno, no puedo fallar tanto yo como intérprete para que esto no funcione. O sea, yo sé que las historias son poderosas, quizás yo no sea el mejor intérprete de ellas. Y lo que pasó fue que me terminé sintiendo muy cómodo en el escenario. En el escenario me refiero a dar una charla, no sé, en un museo o en un liceo o, bueno, frente a un auditorio ya más amplio en un festival o en lo que sea. Y bueno, y eso lo termina uno absorbiendo. Y es como todo, también en la radio cuando empecé a mí me daba un pánico enorme. A la segunda columna ya iba a renunciar porque me parecía espantoso lo que estaba haciendo y lo terminé haciendo por 7 años. ¿Sabés que te preguntaba esto? Porque un poco el nexo, para charlar podríamos charlar de un montón de cosas, pero un poco nos pusimos de acuerdo a conversar de cómo, porque Gastropolítica trata de muchas cosas. Hoy nos vamos a concentrar en el café, nos pusimos a conversar en cómo el café, no solamente la bebida, sino las cafeterías que obviamente aparecen después de que el café aparece. Las cafeterías fueron durante muchísimo tiempo, siguen siéndolo, un espacio donde, digamos, la gente iba a urdir revoluciones, a planificar sedición, iba a escribir poesía, iba a conversar con amigos, iba a tener un momento de intercambio con otros parroquianos, y cómo ese espacio que nosotros conocemos como el café, digamos, sobre todo en un país donde hubo muchos cafés y cafetines y bares café, cómo ese espacio ha ido evolucionando y cómo aún a partir de la persecución original que tuvieron los bebedores de café, después de que las élites que lo consumían, el café bajó como al pueblo, por así decirlo, cómo a pesar de eso nunca el humano dejó de tomar café. Entre otras cosas, ¿por qué pensás que sucedió eso? Quizás porque el café te impulsa, por ejemplo, a poner el cuerpo adelante un montón de gente cuando nunca lo habías hecho. Bueno, es llamativo que en realidad el café como bebida, la cafetería como espacio, sí en un camino muy cercano en cuanto al tiempo. Y lo que es más llamativo aún es que tenemos noticia de las primeras cafeterías por las primeras prohibiciones. Claro. O sea, la primera descripción de una cafetería es de 1511 en la Meca y tiene que ver con un momento en que se decide en un grupo de notables a partir de la máxima autoridad de la Meca si el café va a estar permitido o no, porque el principal interés del máximo gobernante de la Meca era cerrar las cafeterías porque eran centro de sedición, porque se enteró que estaban escribiendo versos satíricos de él. O sea, estamos hablando de 1511 y cuando recién comenzaba la cafetería como espacio. Y hay como una línea temporal que sigue hasta nuestros días y que hoy en día quizás la tenemos un poco perdida, que es esto, el café como espacio de sospecha desde el poder y espacio de sedición como espacio donde sobre todo pasa eso. Hay algo muy poderoso que pasa en torno al café y a la charla. Sí hay algo químico, obviamente la cafeína marcó un cambio enorme en el ser humano. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida en el mundo. Es la droga legal que le damos a los niños, no solo en formato de café, sobre todo en formato de refrescos, en formato de bebidas energizantes y demás. Pero claro, cuando hace la entrada en torno a la Edad Media, genera un cambio mental, un cambio en el ritmo de vida, el poder estirar las fronteras de la noche, el poder cambiar nuestro reloj biológico, sin duda marca algo, pero también marca algo distinto en la relación. Eso que pasa cuando vos y yo nos ponemos a hablar, pero aparte tenemos una bebida que nos da como esa suerte de empuje, esa suerte de intensidad
de la charla. Y esa vida la colocamos en un lugar que no es nuestra casa, que no es nuestro centro de oración, como hay que pensar que el café pasó desapercibido para muchas civilizaciones, para los romanos, para los griegos, que están muy cerca de Etiopía, que es la cuna botánica. Pero en un momento da el salto al tueste a través de los monjes sufíes, que es, los sufíes es una rama mística del islamismo, es un grupo muy particular que empieza a encontrar en el café una forma de llegar al éxtasis divino, ¿no? Los sufíes son esos monjes bailarines que trataban de bailar y rezar hasta llegar al fin de la noche y llegar al éxtasis. Y de alguna manera son ellos los que hacen expandir el café en el mundo árabe. Pero claro, está en el lugar del rezo, está en la casa y de pronto al saltar a la cafetería se seculariza y se convierte en otra cosa. Y ese camino hoy en día me parece lo tenemos como un poco lavado por la sospecha que genera toda cafetería nueva, ¿no? Hoy en día está como esta visión de, bueno, cada cafetería que abre en realidad es una cafetería sin alma. Sí, hay una idea también que hay como una especie de esnovismo imperante en el mundo de las cafeterías, donde se ve a distintos tipos de personas, con implementos tecnológicos, laptops. Sí, sí. Bueno, el teléfono lo tenemos todo, pero como que hay mucha gente que va a trabajar o aparentemente a trabajar en las cafeterías y hay como una sospecha. Sin embargo, ese tipo de sospecha siempre estuvo vinculada a las cafeterías y a los bares, ¿no? Siempre, o sea, por ejemplo, el término café especialidad viene de los 70 y ya se sospechaba desde los años 70. La cafetería como espacio moderno molestaba desde principios del siglo XX. En Londres en los años 50 estuvo de moda los espresso bar y entonces era como una cosa, bueno, esto mata lo clásico y vienen acá a este espacio de jóvenes que vienen a hacer sus charlas superficiales y siempre está visto de atrás. En Uruguay tenemos la peculiaridad de que siempre hemos tenido grandes cafés y pésimos cafés. Claro. En el sentido de que grandes lugares a partir de bebidas terribles. Podemos pensar en el Sorocabana, ¿no? Todo lo que eso significa, pero otra cosa es pensar en el café que daban en el Sorocabana. Claro, y para mí, yo estoy muy en contra de la nostalgia en la gastronomía. La nostalgia es como una fuerza dominante en muchos aspectos de la vida, pero esta cuestión de reivindicar siempre la comida de mi abuela, y yo siempre digo, la primera en traicionar la comida de la abuela es la propia abuela. Claro. Yo amo el mortero libanés que trajo mi bisabuelo y que está en la casa de mi abuela, es un mortero gigante, y cuando hacían kepe, cuando hacían distintos platos, se sentaban alrededor y conversaban las mujeres, pero la primera en traicionar eso fue mi abuela, que cuando vino la multiprocesadora Molinex, la abrazó con la fuerza que la sigue abrazando hoy en día y sigue haciendo kepe, que es carne cruda con trigo burrul, pero lo hacen su Molinex. El mortero está como testigo de la historia, pero no puedo forzar yo a mi abuela a usar eso para mantener la imagen que yo tengo que tener de mi abuela. Y con el café pasa algo que es muy claro, que consumimos un mejor café que consumían nuestros abuelos. Sin duda, sin duda. Quizás suena un poco raro volver a repetirlo, pero es importante que la gente sepa que el famoso glaseado, que está prohibido en todo el mundo, menos en Argentina, Uruguay, España. Hay una lista, siempre, ¿no? Se discute, son en torno a 5 países, pero después lees que en Indonesia también hay, entonces como que se amplía un poco, pero no es más de 10. No es una cultura que esté, por ejemplo, en Brasil, no está en Colombia. Eso es Italia, por ejemplo, es uno de los factores por los cuales mucha gente que viaja dice, pero escúchame, el café era clarito, no era como el nuestro, ¿no? El café glaseado es un café que parte de unos granos que no son de muy buena calidad, tú estar mezclados con azúcar, ¿no es cierto? Con azúcar principalmente. En proporciones que abaratan, digamos, de una manera el proceso y que, claro, durante muchos años yo recuerdo que la gente en Uruguay, los diabéticos, por ejemplo, iban y decían, no, yo no le pongo azúcar. Pero estaban tomando azúcar, ¿no es cierto? Azúcar quemada, por otro lado. Y los que le poníamos azúcar le poníamos más porque estaba requemado. Y tenía esta tontería, que no es tal, no es una tontería, que es un tema de salud, entre otras cosas, creo que lo tenemos que tener presente porque hay un salto cualitativo en cuanto al café que podemos consumir los uruguayos en los últimos 10 años. Sí, yo creo que eso es raro porque es un fenómeno que se ha dado antes del café de especialidad en Uruguay, que en Argentina por lo menos prendió antes. A mí una de las cosas más me molestan en torno a la historia del café, a la narración de la historia del café en los últimos años, es el intento de división de toda la historia del café en 3 olas. ¿No? Es un concepto que, si uno empieza a leer sobre café... Es reducidor. Es reducidor, pero aparte es reducidor de una óptica muy de Estados Unidos y sobre todo la costa oeste estadounidense. Es decir, bueno, el café pasó por 3 olas. Tenés una que era un café malo.
desde los árabes hasta ahora se reducen todos los 1000 años de historia a un café malo. De pronto vienen unos tostadores en la costa oeste de Estados Unidos y empiezan a importar, recién solo ellos, a interesarse en el origen y a mejorar el café y las técnicas, y ahí pasamos a ciertas cafeterías artesanales y a Starbucks. Esa sería la segunda ola. Y la tercera ola es como la vuelta a los tostadores más artesanales y el café de especialidad como tal. Y es algo que está, si uno lo ve desde arriba, está espantosamente resuelto históricamente, porque tenés 1000 años versus 20 años versus 10 años, ¿no? Centrado en Estados Unidos solo en la forma de consumo e importación del café. No importa para nada todo lo que ha pasado desde Etiopía hasta acá, claro. Solo importa el filtro. Y en Uruguay no ha funcionado así, porque en realidad teníamos cafeterías de especialidad antes de Starbucks. Claro. Y Starbucks no ha sido un jugador relevante en el mundo del café, más allá de que ha abierto ciertos locales, pero no de la manera que lo ha sido en Estados Unidos o Japón o lo que sea. En Italia, por ejemplo, Starbucks no ha logrado penetrar, pero tampoco las cafeterías de especialidad, porque Italia es un país extrañísimo que, no siendo productor de café y consumiendo un café que es bastante malo de por sí, el café italiano es algo que genera como mucha discusión interna, tiene una cultura excelsa del café. Partiendo de un producto también con un tostado complicado, sí, donde el origen no importa. Claro, porque cuando decimos café italiano hay que decirle a la audiencia que Italia no produce café. Claro, uno dice, lo que estamos hablando es de un tostado italiano. Un tostado y un tipo de tostado que es un tostado muy alto, muy oscuro, pero que sí dio lugar a una técnica exquisita y una cultura exquisita, que es la cultura del café italiano. El espresso, el bar, el café italiano, el cappuccino, pero que claro, tiene unas lógicas que en la traducción han cambiado completamente. Entonces, sin ser un país productor, Italia puede tener una maravillosa cultura del café. Y borrando los orígenes, porque la gracia es la mezcla, pero ahí en ese camino vos no sabes si este café viene de Brasil, si viene de Etiopía, si es arábica, si es robusta. Ni de la calidad original, no hay un seguimiento, sí. Digamos. Entonces, para mí, me resulta fascinante entender esos procesos de cada país sin el reduccionismo de esos manuales básicos de 3 olas. Y también para mí con el tema de no alejarme por esnobismo, de interesarme por el café de especialidad, es importante, porque para mí uno de los caminos, y volviendo a la cuestión de la sedición, es que uno se tiene que adueñar de las narrativas. Uno no tiene que rechazar una cafetería porque la ve y dice, bueno, esto es una cafetería para Instagram. Pero bueno, entremos, veamos, hablemos con quien lo hace, y sobre todo, usemos a favor esto, que es un café que objetivamente es mejor en un lugar que nos parece a priori que es peor, hacernos hacer propia narrativa. Me pasa lo mismo con el fútbol. Una teoría, o sea, un camino, una tentación, es decir, bueno, el fútbol está cada vez peor, está cada vez más comercializado, ¿por qué voy a ver este mundial en Estados Unidos que Gianni Infantino le regaló a Trump? Ya arruinaron todo con el VAR, arruinaron los mundiales poniendo 48 equipos. Digo, ¿voy a regalar el fútbol por eso? Claro. ¿Voy a regalar la conversación de fútbol? ¿Voy a regalar ese dispositivo conversacional increíble que es el fútbol, que me permite hablar con cualquier persona que me cruce, o por lo menos gran parte de la población, para empezar hablando de fútbol y después hablar de otras cosas, que es lo que pasa? Y a mí me pasa lo mismo con la gastronomía. En la gastronomía encontré, en una época donde también la timidez era muy grande en mi vida, que yo tenía como una carta libre para hablar con cualquier persona. Hablando de música, yo tenía intereses muy particulares que no compartía con mi abuela o que no compartía con compañeros de clase y demás. Pero con la gastronomía, más que con el fútbol, porque el fútbol podés llegar a tal persona, pero no todo el mundo le interesa el fútbol, con la gastronomía vos sabés. Es más amplio. O sea, no puede ser más amplio. Todos comemos. Todos partimos de esa base. Y de ahí podemos conversar de otras cosas. Sí, incluso hay gente que no come y también es parte de la conversación, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Y hay quien más piensa en la comida. Claro. ¿Sabes qué? Quiero ponerte un vinilo, porque estábamos hablando del café italiano. Sí. Y quiero saber si reconoces esto. Mesdemoiselles du temps, je dis. ¿Lo podemos escuchar acá? À l'oiseau du paradis. Ah, les
pilote de déjà vu qui flotte parfois dans les rues. Me gusta esto de que en este formato actual de radio pasan cosas que me resultan atractivas, que es, por ejemplo, cuando queda abierto el micrófono y seguimos hablando. Me parece importante porque, como también sucede que hay una parte de lo que está sucediendo que se ve para las personas que están conectadas por YouTube, para mí lo hace más orgánico y se parece más a tener una charla en un lugar que podría ser en los lugares que nos hemos juntado, cafeterías, librerías, la casa de uno. Este disco me lo regalaste vos. Sí. Sí, y creo que después de la segunda o tercera vez que nos cruzamos, también hay que decir que nosotros tenemos una relación que no es simétrica, en el sentido de que yo te escuché durante mucho tiempo, muchos años en plan, yo tenía mucha información previa de vos antes de conocernos, antes de encontrarnos por primera vez. Y yo también soy muy escucha silencioso, es decir, escuché Planetario durante X cantidad de años. Sin comunicarte. Sin comunicarme en absoluto. Entonces, esa cuestión que yo ahora también, al trabajar en radio, al trabajar en gastropolítica y demás, me estoy enfrentando a eso, a mucha gente que cuando me encuentro me da muchas cosas sin que yo sienta que le haya dado nada. Porque en esa simetría de las relaciones es extraña, ¿no? Porque hay alguien que te escucha hablar durante un montón de tiempo y vos no sospechás nada de esa persona. Y a veces se te acercan con un cariño, una fuerza que uno siente que es desmedida porque dice, bueno, pero no conozco a esa persona. Bueno, no sé qué decirte de eso. No es que opine distinto que vos, pero bueno, yo lo viví distinto. Este disco es de Paolo Conte, se llama Al Cinema. Y forma parte de mi colección de discos. Me encanta este disco. Vos me lo regalaste porque habías conocido a Paolo Conte, que yo lo pasaba. Por Planetario, exacto. Planetario, en la radio. ¿Este disco te pertenecía a ti? Sí, me lo regalaron en un viaje de Italia, un primo lejano. A mí me gusta mucho Paolo Conte, de esa época, y en un momento me regalan 3-4 vinilos hermosos. Y este es muy extraño porque son bandas sonoras de Paolo Conte, de una versión de la canción más conocida, Vía con Me, cantada por Roberto Benigni, es una rareza. Sí, la vamos a escuchar, claro, porque forma parte de distintos cortes de películas en las que él participó. Es italiano, no es el café que le estamos prestando más atención, por cierto, pero sí a Paolo Conte. A mí igual, sí. Yo con respecto a la cultura cafetera italiana, yo le debo mi ingreso al mundo del café, y en particular Paolo Conte es piamontés, y a un lugar del Piamonte, el pueblo donde nace Vialetti, es mi puerta de entrada. O sea, el café no me interesaba hasta cierta edad, hasta pasado los 20, y cuando voy a Italia y en el lugar donde estaba aprendiendo cocina italiana, todos los días entraba la Vialetti gigante, una señora con la Vialetti para 24 tazas, pronto me enamoré de la bebida y del rito, y siento esa cercanía con el café a partir de Italia, por más que después haya seguido otros caminos. Cuando decimos Vialetti, le podemos explicar a la gente de qué estás hablando. Es una cafetera que algunos conocen como italiana, otros como Moka. En Argentina le dicen Volturno, que es llamativo porque es una fábrica que copió a Vialetti en Argentina, pero durante años o décadas se conoció como Volturno a la Vialetti. Pero bueno, es esta cafetera que desde los años 30 no ha movido prácticamente su diseño, y es hoy en día casi como una imagen. A mí hay algo que me resulta interesante también, pensando en esta cuestión de las cafeterías modernas y la gentrificación asociada, como en España, en un momento que di una charla, hablamos de política con distintos periodistas y gente que abordaba la política de distintas maneras. Yo desde la gastronomía, otros desde el fútbol, y una periodista desde el diseño. Y ella contaba el tema de la dopamina inmobiliaria, de cómo para venderte pisos mínimos en Madrid, sobre todo, está esta cuestión de hacer como la foto Pinterest, ¿no? Esta cuestión y la cafetera, la Vialetti, era como uno de los mejores elementos a poner para ahí, para despertarte como esa liberación sensorial y hormonal que te genera una foto bella de un lugar que en realidad es un espanto, es más chico que este estudio, te lo están vendiendo a un precio impresionante, pero te está generando esa dopamina. Y me sorprendió mucho encontrar la cafetera también ahí, en ese lugar. Porque también, si lo pensamos, es como el camino en las cafeterías se ha dado desde la sedición a la gentrificación.
Hay un experimento muy interesante que descubrí por un historiador inglés que se dio en Harlem en 2010, que habla de los pueblos Potemkin de la gentrificación. No sé si conoces el concepto de pueblo Potemkin. No. Parte de una historia seguramente falsa del canciller Potemkin, que era amante de Catalina II, y que fue figura clave de la anexión de Crimea para el Imperio ruso, y que en un momento lleva a la emperatriz a recorrer sus nuevas tierras conquistadas, que eran terribles, eran tierras destrozadas, pobres. Entonces lo que hacía Potemkin, según la historia, era, a medida que ellos navegaban por el río Dnieper, a su costado levantaba pueblos de cartón, pueblos hermosos. Y eso pasó a ser conocido como pueblo Potemkin, ¿no? Esta especie de decorado para llenar el ojo y hacer creer que es un lugar hermoso. Entonces, a medida que avanzaba la barca, desarmaban el pueblo, lo construían río arriba y la emperatriz miraba Crimea, qué hermosa y demás. Pero ese concepto, pueblo Potemkin, se ha mantenido. Y Ben Wilson, este historiador, lo identifica en Harlem en los años 2010, cuando los constructores y especuladores inmobiliarios empiezan a poner cafeterías en varios puntos en torno a sus edificios. Pues estaba medido que en una zona, en Estados Unidos, cuando hay más cafeterías de especialidad que tiendas de comida rápida, las propiedades suben. Entonces, habían comprado primero la propiedad, levantaron los pueblos Potemkin y lograron hacer su negocio con cafeterías, que eran eso, eran cafeterías de papel pintado. No importaba que entrara gente, sino mostrar que era una zona que iba a ser una zona rica. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via, 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 neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Estamos conversando con Maxi Guerra, responsable del podcast Gastropolítica, pero también se ha formado en cine, en gastronomía. Lo conocemos porque sigue siendo conductor y columnista en FM del Sol. También es columnista aquí en nuestra radio. En fin, se lo pueden encontrar por varios lugares, cafeterías. Nosotros nos encontramos mucho en una cafetería que queda en la calle Rivera, ¿no? Sí, en Café Doré en Rivera. Café Doré, donde también has hecho algunas charlas o talleres, ¿no? Sí, en Doré hago talleres. Ahora a fin de mes creo que vamos a hacer otro con Pablo Corrado. Y bueno, me pueden encontrar en muchos otros cafés, en bares. Ahora estoy curtiendo mucho el Bar Caballero porque me queda muy cerca de casa. Más para la zona de la Plaza Goes, la ex Terminal Goes. Yo agarro también, para mí es muy importante, yo me mudo mucho, tengo un promedio de mudarme cada 3 años desde que nací, y para mí es importante donde me mudo, agarrar un bar o un café. En las últimas zonas he ido más a zonas más de bares que de café. Entonces me he tenido que agarrar de bares y, por ejemplo, en mi casa anterior en Brazo Oriental me costó mucho encontrar el bar, saber qué bar era, hasta que lo encontré creo que al año de mudarme. Y estaba a 3 cuadras, pero eso para mí es una forma como de enraizarme al barrio, siendo que eso, soy como una ave de paso cada vez, porque bueno, como hijo del alquiler uno sabe que su tiempo es limitado y que no depende de uno. Hijos del alquiler, la columna de hoy, hijos del alquiler. Mañana vamos a hablar del tema alquiler, porque viene, no sé si has visto, Maxi, unos afiches que empezaron a aparecer hace años, ya hace muchos años, de Casa de Balneario. Sí, ¿no? exacto. Donde el responsable de esos afiches que llenan la ciudad, que tiene también un libro publicado y que ahora está exponiendo en una galería, en la Galería Sur, en la zona de Carrasco, va a estar con nosotros hablando de su trabajo, de su obra, y una de las temáticas fuertes de su obra es justamente esa, la del alquiler, y cómo trabajamos para poder alquilar. Sí, para poquito por arriba asomar la cabeza de la base central que es el alquiler. Qué importante es
poder pagar el alquiler desde ya, pero qué importante es tener el bar de referencia en la zona que uno se mueve. A mí me pasa muchas veces que necesito, por más que esté cómodo en mi casa leyendo o pensando, o sea, necesito moverme porque a veces en el movimiento las cosas se acomodan, no solamente los zapallos, sino las ideas se acomodan dentro nuestro y no hay forma más evidente de moverme que reconocer que lo que necesito es moverme hasta llegar a un bar. Sí. O sea, una cafetería. A veces ni siquiera es lo que se mueve en el propio bar o café, sino el desplazamiento. El solo desplazamiento. La última vez que nos vimos en Doré, yo estaba en esa sintonía de tuve que salir de casa para poder terminar una idea porque no podía hacerlo adentro de casa. Pero creo también a veces ese movimiento se da incluso con las personas que viven en la propia casa. Hay una cuestión de la atención que uno puede tener en una charla de café que podés no tenerla en tu propia casa en una charla, viste que a veces eso, conviviendo con alguien, sea pareja, sean amigos, eso, te encontrás en otra instancia y se genera otra conversación. A mí la cuestión de la conversación de café o de bar es algo que también me obsesiona mucho de hace mucho tiempo. En algún momento de Gastropolítica, en realidad una serie paralela, se llama Dietario Disperso, se usa una parte de Marc Augé, el antropólogo, donde habla de la importancia de la conversación de bar y de la importancia de la mirada. O sea, de una conversación donde no importa tanto el contenido, sino sentir que uno está en la mirada del otro. Y que eso cambia completamente una forma de relación. Esa cuestión de, está bien, hablemos de cualquier cosa, pero me están mirando de una forma que no me están mirando a través de WhatsApp, de otra manera, que a su vez es algo que conecto fácilmente con alguien que aparte nos gusta mucho, que es el poeta Antonio Porquia o Porquia, como quieran decirle, esa cuestión de estar acompañado no es estar con otro, sino estar en otro. Claro. Y esa cuestión de, nos juntamos a tomar un café y nos destinamos esta atención mutua, es algo que cambia completamente la ecuación. Está bien lo que estás diciendo porque en el fondo, cuando hablábamos del café como espacio para la sedición, siempre previamente se da por hecho la charla, ¿no? La comunicación entre las personas. Y la intención de este programa es conversar. Muchas veces me ha pasado ya en esta primera semana con algunos invitados, por ejemplo, vienen músicos y no nos concentramos tanto en escuchar la obra, sino hoy en día cualquiera puede acceder a eso fácilmente. Antes no era así, pero hoy en día es muy fácil. Y poder charlar de cosas que nunca tenemos el espacio para charlar. En ese sentido, si vos en una charla de café pones el teléfono arriba de la mesa, cambias la ecuación. Cambias la ecuación, pero si pones una cafetera o 3 tazas de café o incluso tenés una música que podés ver el formato en el vinilo, por ejemplo. Es muy difícil no mirarse a los ojos, no conversar y no estar en el presente. Una de las cosas buenas que tienen los vinilos y que también para nosotros era importante poderlos usar acá es que tenés un vínculo, primero que es un formato que te lo permite ver, pero después tenés un vínculo de tiempo. Vos sabés que a los 20 minutos estás cocinando, a los 20 minutos tenés que ir a dar vuelta al disco. Y de alguna manera, más allá de que está buenísimo escuchar una obra entera y no particionada, hay algo que te cambia el vínculo con la actividad que estás haciendo. A mí me ayuda mucho para estudiar, para leer, para cocinar, o sea, saber que coincide curiosamente el largo de un EP, coincide con esos 20-25 minutos que te piden que te levantes cuando trabajas en computadora para hacer estiramiento, claro, ¿no? Sí. O sea que de alguna manera también regula eso. La importancia que tuvieron los cafés en nuestras vidas no es tan importante como la importancia que tuvo el café en nuestro país. ¿Qué tenés para decir en este viaje fabuloso, esta semilla? ¿Qué pasa en nuestro país más allá de la época del glaciado y esta bonanza de especialidad que tenemos ahora con un montón de gente? Porque por ahí está bueno que pensemos esto. Esas cafeterías, muchas de ellas trabajan con algunos cafés que tuestan distintas empresas chicas o más grandes acá en Uruguay, pero también ha crecido los tostadores. Ahora hay mucha gente que importa el café verde y en el tostado le da su huella. Eso es re importante, darse cuenta. Primero que el café, todo el proceso de café es muy trabajoso. Mucha gente estuvo operando y laburando para cuando te llega finalmente a vos la taza de café. Pero en el Uruguay lo importante es que hay gente que trae el café, la importa y a partir de ahí elabora su propuesta
de sabor. ¿Cómo se viene dando? ¿Cómo visualizás eso y qué tanto le aporta al café espacio de conversación y de eventualmente revoluciones íntimas, particulares, singulares? Es que bueno, también en eso te decía de mi lucha contra la nostalgia. Yo creo que ni un buen café te hace una buena cafetería. O sea, tener un gran café no necesariamente te genera un gran espacio ni te genera una charla, pero no por un mal café vas a tener una buena charla. Claro. O sea, porque me parece que hay en esa búsqueda de la vieja cafetería hay una cuestión de... Antes no importaba el café, lo importante era encontrarnos. Importaba. Pero bueno, te vas a encontrar igual, pero mejor encontrarte con un café mejor. Yo creo que también en el tostado es donde realmente es el punto de toda la cadena donde más se puede hacer la diferencia desde nuestro país. Claro. Un país que no es productor y hay un enorme movimiento de tostaderos, de tostadores medianos, pequeños, que es alucinante, cada vez más gente aprendiendo y cada vez eso, imprimiendo su huella. Es muy peculiar el proceso del café. Para muchos autores es el proceso más complejo de el campo a la mesa o a la taza en este caso, por la cantidad de actores que intervienen, la cantidad de manos, pueden pasar... Sí, mucho más que en el vino, por ejemplo. Claro, pueden pasar 25 manos, pero lo que tiene diferencia del vino, sobre todo, que cada uno de los eslabones de esa cadena puede arruinar completamente el producto. Es decir, podemos partir de que todo salió bien desde origen, de que estamos partiendo del mejor café posible, cultivado de la mejor manera, recogido con cuidado, fermentado, secado, despulpado, toda la perfección. Llega a nosotros, lo quemamos en el tostado, ya lo arruinamos. Está bien tostado, llega a la barra de un bar, de un café, se extrae mal en la máquina de expreso, se hace con una molienda que no es correcta, arruinás gran parte. Pasa a tener un café medio malo o lo que sea. Vos mismo en tu casa lo haces mal y todo ese proceso anterior, el buen tostado, todo el camino anterior, se puede ir por la borda. Es por un lado una presión que uno dice, no la necesito en mi vida diaria, pero por otro lado es como una puerta maravillosa de pequeños gestos que van a mejorar tu día. Sí, para mí se trata de eso también, de cómo a veces uno dice, bueno, pero yo prefiero poner la jarra eléctrica y me lo haga a estar acá pendiente de... Pero siempre a lo sumo no es más de 5 minutos o 10 minutos a lo sumo de atención en un cambio enorme. A mí, por ejemplo, una de las cafeteras que... Yo tengo varios métodos de café, pero uno de los que más me gusta es el B60, que es una cafetera de filtro japonesa. Que tiene con un ángulo de 60 grados. Exacto, que tiene un poco... Eso lo cuento también en el vivo, en Gastropolítico, lo muestro y eso. Tiene un poco la lógica del risotto. En el sentido de que el risotto es arroz con cosas. Y puede ser un prodigio de cremosidad o puede ser un arroz de porquería. Si vos vas a un restaurante y te ofrecen el risotto como guarnición, ya tenés una red flag de que seguramente no va a ser un gran risotto. Es un arroz que le ponen nombre a risotto, le dan cierta cremosidad, pero... En cambio, si el diferencial en el risotto es la atención. Si vos tenés al cocinero o la cocinera pendiente del arroz, de los tiempos del arroz, de ir gradualmente agregando... Y es el plato principal del menú. Exacto. Algo hay. Algo cambia. Y con la B60 pasa eso. Si vos... todo se basa en gradualmente irle sumando agua a ese filtro con café, que vaya bajando, subiendo, pero no te lleva más de 5 minutos. Y es un cambio enorme en la forma de tomar café que con otros métodos. Es curioso, porque hay gente que, por ejemplo, valora o está en un plan de tratar de generar cierta velocidad menor en su vida, ¿viste? Pero no está dispuesta a tratar de no sobreexponer o subexponer el café en un método que te implica echar un poquito de agua, esperar, seguir echando. Y es como con la cocina, ¿no? Es como comprar la comida hecha o hacerla. O sea, hay algo ahí que nos hemos perdido o que quizás nunca tuvimos, o los que de repente lo tuvieron no lo valoran y los que lo adquirieron están fascinados, pero para mí yo lo uno mucho con el momento en que uno empieza de adolescente a pensar en que va a vivir solo, ¿viste? Y ahí tenés la forma de decir, bueno, lo que no me gustaba que funcionaba en mi casa porque metían manos otros, ahora yo me voy a hacer esto. Si no te gustaba cómo hacían las milanesas en tu casa, bueno, ahora... hacer las milanesas, ¿viste? O sea, ahora no tenés ninguna excusa para quejarte. Y generalmente, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo recuerdo que hay un momento de autoproducción, de bienestar que uno empieza a tener a medida con la adolescencia, donde empieza a darse cuenta que pequeños
intervenciones pueden hacer no solamente más rico lo que después vas a consumir, cualquier cosa sea, sino que el proceso es re interesante. A mí me gusta mucho todo esto que tiene que ver de que vos incidís en el proceso creativo, cualquier cosa, hacer un cuento, hacer música, hacer un café, y sobre todo aprender a hacerlo no solamente en función del otro, sino en función de uno, ¿no? Porque uno tiene que hacer esto. Yo cuando estoy solo me preparo el café con ese tiempo también, y es para mí, no es necesariamente para los demás. ¿Qué pasa en las cafeterías actuales respecto a estas cosas que nos interesan de mantener en alto quizás este disminuido arte de la conversación mirándose a los ojos? Y no sé, lo que pasa es que tampoco el alma de una cafetería la marca necesariamente quien la pone. Es decir, hay lugares que son más acogedores, hay lugares que están pensados más para un público de paso. Claro, que no se quede cómodo mucho rato. Pero en realidad, si uno ve el recorrido histórico de los bares y cafés, sin irnos muy lejos, en Montevideo, eso siempre termina marcando deseos ajenos a su propietario. O sea, son las personas las que toman los lugares, se sienten cómodos, los proyectan. Yo pienso por ejemplo, en El Mincho, ¿no? El mítico bar. Yo fui una sola vez, vos eras como muy... Fui bastantes veces, sí. Sí. Claro, ahí estamos hablando de la calle Yaguarón. Sí. La calle G, entre 18, claro. Cuando se abre El Mincho, la idea era que fuera un bar más bien de copas, que lo habían abierto dos cocteleros que eran de los cocteleros del Argentino Hotel de Piriápolis, y que ante el movimiento enorme que tenía 18 de julio, estamos hablando de El Mincho, no me acuerdo si es de los años 50, 60, esperaron que se tuviera como esa onda, y duraron 2 años y lo vendieron, porque no era lo que esperaban. Pero le dejaron el nombre. Mincho era el nombre del hijo de uno de los que les prestó dinero para el bar. Y esa fue la huella que dejaron los creadores del Mincho. De pronto lo compra un gallego o hijo de gallegos que entiende que ese espacio es un espacio de periodistas. Tenés cerca El País, tenía cerca El Día, tenés como ese movimiento y se convierte en un lugar de tertulia, de periodismo, de discusión política, ajeno a la idea original de quienes pusieron El Mincho y quienes nombraron al Mincho. Y le dieron como una identidad que después en los 90 se convirtió en algo que volcó más hacia el teatro, la poesía, por otro dueño que allegados le dijeron, bueno, usemos el espacio de abajo para hacer obras, y de pronto muta. Yo llegué a actuar ahí en El Mincho, ahora me hiciste recordar, digo, en un festival de poesía que sucedió, sí. Pero entonces, ¿hasta qué punto? Pero El Mincho, por ejemplo, fue un bar muy fuerte de futbolistas en una época. Es verdad. Sobre todo de futbolistas de Peñarol, paraban muchos manchas, entonces los dueños en esa época, más hacia los años 60, 70, eran uno de Peñarol, otro de Nacional, entonces estaba enojado el gallego de Nacional, pero el gallego de Peñarol estaba loco de la vida porque paraban los jugadores de Peñarol, y quien iba al Mincho final capaz que no podía asociar tanto la imagen de un bar futbolero al Mincho necesariamente. Claro, es increíble también que pienses que los futbolistas de ese entonces iban a un bar de esas características, no tienen nada que ver con lo que harían ahora, de hecho no creo que lo hagan. Y también es verdad que el mundo de los periodistas, o sea, me sorprendió eso que dijiste, me acuerdo del teatro, me acuerdo de festivales de poesía en El Mincho, ya en los últimos momentos, me acuerdo de el momento en que Buitre saca ese disco que tiene la canción Mincho, que es muy, muy importante en la carrera de ellos, y para mí también hay todo un tema con esa canción importante en ese momento y al día de hoy, ¿no? Mucha gente que no conoce ese lugar tiene esa canción como una idea construida en torno a la experiencia de otros. Pero pienso también, me encanta cuando a veces en canciones lográs fijar lugares. Yo lo conocí poco al Mincho en persona, lo tengo muy asociado a la canción y a historias del Mincho, pero bueno, hay gente que solo El Mincho es una canción de Buitre, es una referencia. Lo mismo pasa con el Hollywood o el Hollywood, claro. Que va a eternizarse en la canción, y que tiene como esa doble vida extraña, porque para mucha gente el bar Hollywood como escenario es otro bar, que es el bar del video. Claro. Que si no me equivoco es el bar Coruñés, ¿no? Que era el que estaba, creo que también cerró el Coruñés, que era por, no me acuerdo si Durazno era más hacia el sur, lejos del Hollywood, porque no pudieron grabarlo ahí. Sí, en realidad ahora justo cerró el bar de vida en Paso Molino, Paso Molino. ¿no? Hace poco, pero claro, cuando hiciste la referencia al Mincho y los periodistas, antes los diarios, claro, se quedaban, después que cerraban, se quedaban despiertos hasta tardísimo, incluso a veces hasta esperando que saliera el diario antes de irse a su casa. Una vida
totalmente delirante, pero a su vez muy funcional a lo que se necesitaba para el periodismo. Ahora que sea más difícil todavía tener esos espacios donde no solamente hablaban los colegas de un mismo medio, ¿no? Iban Sí, de te otro- cruzabas. te cruzabas con los otros y debatías en torno a la noticia. Es muy buena esa parte, esa segmentación que se daba por las zonas donde trabajaban. Por ejemplo, una vez Mandrake, lo cité para un proyecto, nos juntamos a charlar en Montevideo al Sur, ¿no? Y Mandrake me dice, ¿por qué me llevas a ese bar de milicos? Digo, ¿cómo que Wow. bar de milicos? Mandrake es un bar que está lindo, lo reabrieron ahora, está Claro. precioso. Dice, no, pero ese es el bar de los milicos. Claro. Está enfrente de Inteligencia. Claro, Y en otra época era donde iba. Era el bar donde paraban los milicos, frente al lugar donde básicamente perseguían gente, interrogaban gente y demás. Entonces quedó 40 años después guardada en él la imagen de que ese es un bar de milicos. Las ganas diarias. ¿Y los otros? Quiero decirte, Guajira, que solo vivo por ti. Bueno, estamos escuchando a Ernesto Lecuona y su banda, los famosos Los Lecuona famosos Cuban Lecuona Boys, ¿no? Un disco editado por el sello Odeon, Ujú. aquí en nuestro país. Y un país muy cafetero, lo puse un poco porque está lleno de películas, canciones. Podríamos haber puesto muchas cosas, pero bueno, preferí poner un país productor de fondo con esta música. Me hablabas recién ¿qué me contás de dos cubanos? En la primera presentación de este ciclo de Gastropolítica en Vivo vinieron una pareja de cubanos, y claro, fue muy gracioso. Ellos me esperaban al final de la charla para comentarme, porque en un momento habló de esta cuestión de preguntarle a la gente en qué momento se dieron cuenta que el café venía de una planta, que no es una obviedad tan clara, por lo menos viniendo de un país como el nuestro. O sea, yo no sé en qué punto de mi vida me di cuenta de eso. Para mí el café era sobre todo un polvo que venía en una lata primero, después lo asocié más a un grano tostado, pero no necesariamente a una planta. Y claro, ellos me decían, bueno, en realidad nuestra educación cafetera notoriamente es más precoz. Nosotros decíamos que era a los 10 años con la escuela recogíamos café. Yo en quinto de escuela o sexto de escuela iba a ver OCE en Punta del Este. Sí. La excursión de ellos era recoger café. O a Conaprole nos Claro, llevaban sí. a dar caramelos. Sí. A dar caramelos de leche, riquísimos. Claro, ellos iban al café. El café digamos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, digamos, El está- cinturón cafetero. el se cinturón conoce. cafetero, se necesitan unas temperaturas entre no menos de 21, no más de 27, así promedio grados, ¿no? Eso nos aleja de la posibilidad de ser un país productor. Sí. Como país consumidor, ¿decís que hemos avanzado? Y no lo sé en cuanto a números, habría que ver, pero me parece que hay a disposición mucho y muy buen café. Y se ha diversificado, o sea, tenemos muchas mejores opciones que hace 10 años o 15 años, sin lugar a dudas. Es cuestión de probar, animarse y sentirse cómodo en ese camino. Maxi, dos antes de que nos despidamos. Sí. Uno, en los lugares que quedan para ir a verte este miércoles, ¿a qué hora es? Es a las 20 horas, miércoles en Magma Futura, que es Pablo de María 1011, ahí Es en el entre- Parque Rodó. Sí, cerquita de Boulevard España, ¿no? Sí, pueden encontrar las entradas en ticketfacil.uy. Algo que no comenté es que para mí es importantísimo que con qué acompañamos la charla, en este caso es grapamiel con café, de Rosa De Negra. Rosa Negra, del que es amigo Salva Banchero. Exacto, Salva y la banda. Y la banda, claro. Y con ellos me voy a España en mayo, a fin de mayo. Vamos a hacer algunas cosas más con Vermut Flores, que va a empezar a distribuirse en España. Entonces a mí me coincide con un festival de podcast que voy a estar, entonces voy a hacer algunas presentaciones con ellos y también presentar este mismo espectáculo, el viaje de la planta de café, pero en algunos escenarios madrileños. Fantástico. Ya nos contarás al regreso. Quizás estaría bueno si... Acá hay gente que habla, se comunican por el teléfono, nos dicen cosas vinculadas, bueno,
al programa anterior mío, a Planetario, agradece mucho el Flaco Miranda desde Chile. Es increíble porque el Flaco Miranda es uno de esos nombres de las personas que llaman a la radio, que llamaban en Planetario. Ahora veo Flaco Miranda desde Chile. Sí, o sea, me suena como oyente Flaco Miranda. Claro, imagínate. Hacía años que no sabía nada de una persona que es un nombre y una compañía. Agradezco muchísimo. Hola, escucho recién a Maxi Guerra. Tomemos café y prestémonos atención. Maravilla, gracias. ¿Qué le podrías recomendar a alguna de las personas que nos están escuchando que a lo mejor dice, bueno, le voy a dar una chance a esto del café de especialidad? ¿Qué le recomendás para que tengan un ingreso amable y puedan sentir que hay un espacio para investigar, ¿viste? Sí. No solamente en el gusto, sino también en el paladar. Sí. Bueno, en primer lugar, probar en los lugares. No temer a pedir cosas que suenen un poco extrañas, simplemente pedir, bueno, a mí me gusta el café más largo, aguado, me gusta más cargado, lo que sea, bueno, que se traduzca. Hay como tú una variedad de nombres que ya son como un cliché y que no suman nada a la experiencia. Y que echan a veces a la gente. Claro. Pero bueno, tienen atrás de esto, estamos hablando de un producto milenario, atrás de esto hay un desarrollo, no es caprichoso. Sí, digamos. pero además... Pero saltémonos eso. Y después también entender que a veces uno como que se carga de culpa por hacer las cosas mal. En su caso decir, bueno, esto no es para mí porque me salió mal. Y básicamente capaz que lo que pasa es que tenés una cafetera que no es mala, tenés un café que no es malo, pero por ejemplo lo tenés mal molido. Claro. O estás poniendo el agua a una temperatura que no es correcta. Entonces simplemente decir, bueno, este café que voy a comprar en la cafetería, voy a pedir un café molido específicamente para mi cafetera. Para mi método, claro. Claro, tengo una cafetera italiana, tengo la moca, bueno, molémelo para la moca. O tengo la prensa francesa, que es una muy barata, muy básica y que da un café muy bueno si vos lo molés bien. Pero si vos usas un café que vino un amigo de República Dominicana y te trajo el café que compró en el aeropuerto, que está molido para la jarra eléctrica. Para la jarra eléctrica. Exacto, molido muy fino. Eso va a salir mal en la prensa francesa. Si vas a hacer una cafetería, compras el café más barato que te ofrezcan en esa cafetería, que seguramente va a ser bueno, pero molido para la prensa francesa es un molido grueso, cambia completamente la experiencia. Entonces, animarse a darse esos pequeños pasos y sobre todo no sentir culpa en ningún aspecto. Uno está tomando un café, no está tampoco desarmando un reactor nuclear. Uno está haciendo algo para sentirse bien, o sea, para darse placer. Sí. Ese es el camino. Y hoy en parte es bastante fácil chequear si estoy haciendo bien las cosas con el método, ¿no? Porque la cafetera italiana no es así nomás, la lleno de agua, la pongo a calentar, ¿viste? O sea, y eso no nos vamos a poner en esos detalles ahora, pero es muy fácil. Uno le pregunta al mundo de internet y te lo van a explicar y podés ir experimentando y acercándote a la experiencia. Eso va igual también en los dos sentidos. Quien tenga una cafetería tiene que comunicarse de una manera donde nunca hagas sentir que no entiende algo la otra persona. Obvio. O sea, tenés que contagiar entusiasmo. Es lo que tenés que hacer, seas barista, seas sommelier, seas cocinero. Vos lo que tenés que hacer es contagiar un entusiasmo por un mundo y eso va a volver. No nos olvidemos que todo el mundo de la sommeliería funciona en aquellos ámbitos donde hay un producto que tiene tanta variedad en su origen y tan rico es el universo que plantea que necesita un intermediario, ¿no? Esto sucede con el vino, con el aceite de oliva, con el té, con el café, con el whisky, con la cerveza, no con las papas fritas, que podría funcionar también, pero no es el caso, digamos. Pero, o sea, no sé que sean papas peruanas, que tenés 2000 variedades de papas. Bueno, sería hermoso. Sí. En una época en nuestro país había unas papas violetas, ¿te acordás? Sí. Duraron muy poquito, lamentablemente. Orgánicas se siguen haciendo, pero hasta hace poco. No, lo que también me gustaría cerrar de algo que habías dicho antes y me quedó es esta cuestión de cómo a veces uno coloca las bebidas en ciertos marcos mentales. Por ejemplo, el café, el té, el mate, y las asocia automáticamente, por ejemplo, a lentitud, a un estado más zen, a un combustible para estar pum para arriba o aguantar el resto del día. Y el café puede ocupar ese espacio tranquilamente, como decimos, para mí el café al revés, es pausa, es tomar un tiempo de atención, es ese tipo de conversación. Hubo un tiempo en que el café estaba asociado a un mundo más masculino que femenino. Es verdad. Sin ningún tipo de sentido. Y el té, por ejemplo, era una cosa de señora. Es verdad. ¿No? Y ahora están. Es verdad. El camino es de cambiar completamente ese camino. Hay una cosa ahora el próximo episodio que voy a sacar de Gastropolítica, justamente va de la sedición a la gentrificación y como el
la escena clave tiene que ver con la prohibición del café en Prusia, el intento, porque todo intento de prohibición del café ha fracasado históricamente, pero en un momento se prohibió el café, que era en el siglo XVIII una cosa de mujeres en Prusia. En Berlín solo las mujeres, o casi solo las mujeres, lo consumían. No podían entrar a los cafés, que no eran mucho, entonces se consumía en las casas. Y nace una frase, una palabra en alemán, que es la charla de café, pero que la traducción más correcta tiene que ver con chisme de café. ¿Por qué? Porque eran mujeres, se juntaban a tomar café en la casa y los hombres le ponen ese nombre diciendo, bueno, ¿a qué se van a juntar las mujeres? A contar chismes. ¿Qué otra cosa puede hacer una mujer conversando en una mesa? Y desconociendo absolutamente de qué va la conversación. Es como entender, bueno, la mujer no puede tomar café o no puede tener una conversación seria en torno al café. Y bueno, y ahí se generó una brigada muy particular que es la de los olfateadores de café. El rey Federico II lo que quiere hacer es que nadie consuma café para que se consuma más cerveza y tener mejores ingresos en sus arcas. Entonces contrata soldados de la guerra, de la guerra de los 7 años, que quedan inválidos la mayoría, 200 soldados que van a oler café por las casas. Entran a la casa y entran a oler a ver si hay café y ahí se llevan el café posible. Investigadores, detectores, sabuesos. Husmeadores de café. Maxi, ha sido hermoso conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a seguir en eso.